Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a otro programa de concierto para disentir. Son las 8:04 de la noche en Bogotá, Colombia, y desde aquí saludamos a toda nuestra audiencia en América Latina y el Caribe, en cualquier lugar donde ustedes se encuentren, para que nos acompañen en este nuevo programa de concierto para disentir por nuestra emisora Laúd 90.4 FM Estéreo. Se pueden conectar con nosotros no solo por la emisora, sino a través de nuestro streaming en la web laud.udistrital.edu.co y por nuestro Facebook Live @laud 90.4 Estéreo, así como por el Twitter @laud Estéreo. Igualmente pueden seguirnos en Facebook, nos encuentran como @concierto para disentir laud, @ciudadanos X. En Instagram nos encuentran como @concierto para disentir, en Twitter @c para disentir, y ya pueden ver nuestros programas en diferido en nuestro canal de YouTube, Concierto para Disentir. Nuestro email, conciertoparadisentirlaud@gmail.com, donde ustedes nos pueden enviar todas sus sugerencias, sus inquietudes, sus apreciaciones sobre nuestro programa, sobre los temas que estamos tratando cada 8 días, los martes de 8 a 9 horas de Colombia, para toda América Latina y el Caribe. Hoy tenemos un tema muy importante, una problemática muy álgida en América Latina y el Caribe, como es la epidemia de feminicidios en América Latina y el Caribe. La violencia en contra de las mujeres se ha agudizado en medio de la crisis por la COVID-19. En sentido cronológico, a noviembre de 2019, el número de los feminicidios en América Latina ascendía a 3.800 según la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. A ver, os saludamos a esta hora a nuestra querida compañera Catalina Bosa, quien va a estar con nosotros en la conducción de nuestro programa. Catalina, muy buenas noches y bienvenida. Muy buenas noches, Jorge David. Gracias a nuestras invitadas y también a nuestra audiencia que se conectan con nosotros todos los martes en un nuevo concierto para disentir. Durante la cuarentena que aplicaron la mayoría de países latinoamericanos, la violencia contra la mujer aumentó abruptamente y la demanda de lugares en casas de refugio para mujeres creció 1/3. En México, 163 mujeres han sido asesinadas durante la cuarentena, de ellas 16 menores de edad. En Argentina, 19 y 6 en Perú. En Colombia, en lo corrido del 2020, de acuerdo con la campaña No es hora de callar, hasta el 18 de junio son 99 mujeres y niñas asesinadas. Los casos incluyen empalamiento, incineración, abuso sexual, tortura y descuartizamiento. La mayoría de las víctimas ya habían denunciado las agresiones de sus exparejas. La Fiscalía solo tiene registros de 76 feminicidios, con un 96% de investigación preliminar, como indica un informe de la entidad que habla del esclarecimiento, lo que significa que los casos están resueltos ni que vayan a terminar en una judicialización y condena del victimario. Dentro de las causas se evidencia una violencia previa, escalonada, como el maltrato físico, emocional, diversos tipos de acoso sexual que al final se convierten en el asesinato de la mujer. Esto demanda un análisis de manera polisémica y se vuelve político porque es el resultado de pensar una vida libre de violencias hacia las mujeres y su autonomía. Dentro del campo, la investigación ha mostrado diversos tipos de violencias. En ese sentido, muchas de las mujeres buscan acercarse al sistema judicial y entablar denuncias en contra de sus parejas, pero la justicia se queda corta y no garantiza sus derechos. Diversas organizaciones recalcan que los gobiernos no entienden el problema de los feminicidios. No hay capacitaciones de enfoque de género a las autoridades con el fin de que entiendan las particularidades del feminicidio y de la violencia en contra de las mujeres. Añaden que si las circunstancias no pueden invisibilizar, suspender o dejar en segundo plano asuntos urgentes
como los propios feminicidios. Se incorporan también problemáticas como la revictimización, incluso por el hecho mismo de los medios de comunicación y su uso con el lenguaje. Este debe ser un tema de especial atención para no caer en procesos de naturalización de la violencia o incluso de violencia sistémica. Al revisar los casos y las historias, en la mayoría las víctimas buscaron ayuda, estaban atrapadas por el miedo y el acecho del agresor. Y lo cierto es que cada feminicidio tiene un rostro, no es solo una cifra. Cada nombre merece justicia y para seguir analizando esta problemática tan preocupante en nuestra región, pues hoy nos encontramos con dos invitadas muy especiales. Gloria Elena Castaño Román, de Colombia, investigadora del Observatorio de Feminicidios Colombia desde julio de 2017 e integrante de la Red Feminista Antimilitarista, activista feminista, historiadora con especialización en epistemologías del sur de la Claxo, tiene 15 años de experiencia en el análisis del conflicto armado en Colombia y en la expansión mafiosa criminal como un orden alterno en el Estado colombiano, y ha producido artículos en el campo del análisis del comportamiento de la violencia feminicida en Colombia y especialmente de la violencia feminicida neoliberal en la ciudad de Medellín. También es autora del artículo Feminicidios por Sicariato en Medellín 2018-2019, El amor como mandato patriarcal, de la paz a la agenda feminista. Pues Gloria, muchas gracias, Gloria Elena, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Concierto para Disentir. Bienvenida a nuestro programa. Muy buenas noches a ustedes por la invitación y esperamos hacer una conversación amena, a pesar de que el tema es bien álgido, doloroso, pero que podamos tener algunas perspectivas en la lucha latinoamericana y pues saludarlos a ustedes y saludar a nuestra compañera desde México. Qué rico compartir contigo, todo un privilegio. Gracias. Aquí contigo. Hoy también nos acompaña María Salguero Bañuelos, desde México. Ella es ingeniera geofísica del Instituto Politécnico Nacional IPN, analista de datos. Ha trabajado como activista en temas de derechos humanos, en específico con familiares de desapariciones forzadas, el incendio de la guardería ABC y feminicidios. Ella es la creadora del Mapa Nacional de los Feminicidios en México, una herramienta cartográfica que registra y evidencia los casos de violencia de género del país, un trabajo que ha sido reconocido por la revista Forbes en su edición anual de las 100 mujeres más poderosas de México, por el Senado de la República, ONU Mujeres, Women Economic Forum, entre otros. Bienvenida, Gloria y María, muchas gracias por aceptar la invitación a Concierto para Disentir. Muchas gracias a ustedes y un placer. Pues qué bien tener dos invitadas especialistas en el tema, diría trágicamente especialistas en el tema. No deberíamos tener que tener especialistas en ese tema porque no debería darse esos casos en América Latina y el Caribe de la violencia contra la mujer y el feminicidio. Pero entremos en tema. En medio de la coyuntura que hoy atravesamos con la pandemia, pues se han presentado varios feminicidios en América Latina y el Caribe. Esto muestra que la violencia de género, en lugar de detenerse, se potenció con el confinamiento. Este panorama de epidemia de la violencia de género en la región no está ameritando que los gobiernos dicten medidas de emergencia para controlarla. Mi querida María. Pues bueno, aquí quienes dictaron las medidas de emergencia fue la sociedad civil. Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, es la que empezó a prepararse para, precisamente, y fue la que empezó a alertar de la violencia hacia la mujer durante el confinamiento, pero también hay que tener en cuenta que pues el confinamiento es un privilegio de clase que no todas lo pudieron llevar a cabo. Hay también muchas personas en México que no creían en el COVID y hacían fiesta y todo eso. Y también pues tenemos el contexto de crimen organizado, que se intensificó también durante la pandemia, durante el confinamiento.
Gloria Elena, ¿cómo ve usted la perspectiva en Colombia? Nosotros ya no oímos siquiera los diplomáticos lamentos gubernamentales cada vez que se sucede un crimen, un feminicidio en nuestro país. En la vía que está planteando María, aquí más o menos creo que desde el 2008, estoy hablando también de Medellín, pero en general los movimientos feministas y mujeres en Colombia se han movilizado, impactados por algunos casos que han generado más opinión pública que otros, pues lastimosamente. Esos casos que generan mayor opinión pública es por la forma como se transforma, se genera una ruptura concreta sobre cómo se venía ejerciendo una violencia feminicida. Pues voy a ponerle allí solo un ejemplo, pues para nosotros como observatorio, como red feminista, cuando empezamos a plantearnos la violencia feminicida era porque había un antes del feminicidio e incluso hay un después del feminicidio, que ahorita hablaremos de ello con relación a los medios de comunicación y el mismo papel de las instituciones estatales. Pero esa violencia entonces lo que genera es que efectivamente estos feminicidios generen una mayor opinión pública, pero no realmente genera una modernización de las instituciones del Estado. ¿Por qué? Pues porque hay unas acciones históricas donde se ha pensado que la violencia hacia las mujeres siempre ha estado en el ámbito privado. Y si es el ámbito privado, pues las feministas lo hablaremos, María me dirá ahí si me complementa o me contradice, pero la familia en este caso se vuelve la extensión de lo que se puede llamar un mandato patriarcal en el microespacio, es decir, de la dominación o la delegación que un Estado patriarcal le da a un pater dentro de la familia. Eso a la vez genera una división del trabajo y del reconocimiento y la dominación, y por allí entonces el Estado siempre ha dicho que no se metía allí en lo privado, porque eso privado pues pertenecía, se supone, al orden del dominio masculino. Entonces hasta hace muy poco tiempo esto sale como un problema público, se pone, y creo que pues no quiero tardarme mucho porque tendríamos que hablar mucho de esto en Colombia, pero ha pasado pues en otros países, es que lo que se ha venido planteando es poner la voz del acoso sexual, del abuso sexual, del feminicidio como parte fundamental de la lucha por la vida y la igualdad y la modernización de cualquier Estado, que si no piensan el 53% de la población que somos las mujeres, entonces ese Estado hay que modificarlo y transformarlo porque efectivamente no está respondiendo a unas problemáticas que pasan a ser de lo público. Es así como en este país hace más o menos 10 días, desde varios movimientos, concretamente uno que se ha gestado aquí en Medellín, desde la concejaladora Cecilia Saldarriaga con el movimiento Estamos Listas, se acaba de impulsar, ya ahorita no es solamente un impulso desde Medellín, desde muchas iniciativas, lo que es una declaratoria de emergencia nacional por violencia hacia las mujeres. O sea, esto se ha tardado mucho, pero las cifras de cuarentena son 113 mujeres asesinadas, todas en feminicidio, en contextos diferentes, ahorita también hablaremos de ellos, pero efectivamente eso pone también una posibilidad y un reto al Estado de si va a responder el 53% de las mujeres en este país o no lo va a hacer. Justo en un tema que trataba Elena sobre los medios de comunicación, vemos que una de las aristas del feminicidio ha sido la invisibilización de este delito a través del lenguaje y el uso de expresiones como apareció muerta. ¿Qué impacto pueden tener estos lenguajes en términos de verdad y garantías jurídicas para las víctimas? María. Pues mira, mira, yo más bien una vez intenté escribir todo fue asesinada, a veces porque haces mucha redundancia en la palabra, creo que no me salió escribir el texto así, pero yo te voy a decir algo que muchos dicen, no, es que los medios revictimizan y todo esto, pero también en México es la única fuente de datos abiertos de violencia que tenemos. Cuando te dicen una chica era adicta, tenía problemas de adicciones, pero resulta que ya tengo varias chicas de similar edad, en la misma zona con problemas de adicciones, y esto ya no es una revictimización, estamos hablando ya de un problema de salud pública. Yo más bien estoy tratando de ver el trasfondo que hay de por qué terminaron en esa situación,
Y en un estado aquí de México, que es Zacatecas, por ejemplo, se ha documentado que las mujeres se vuelven adictas a las metanfetaminas por una cuestión de estética. Entonces, por eso te digo que, pues yo en realidad toda esa información la consumo, pero trato de analizarla y dar otro enfoque para análisis. Elena, sobre este tema, ¿qué impacto pueden tener estos lenguajes y si revictimizan a las víctimas en estos casos del feminicidio? Pues yo les digo a mis amigas no porque te dan mucha información que de otra forma no puedes obtener, porque acá las fiscalías te ocultan toda esa información. Elena, ¿cómo ve usted ese problema con los medios de comunicación y los lenguajes y las narrativas que forjamos alrededor, pues, de cada mujer que es asesinada? En la misma vía. O sea, yo creo que ahí hay una... Partir primero de tener que ponerlo siempre es asesinada. O sea, no te encontraron muerta. No sé, pues en este país se volvió tendencia a ponerlo después de la muerte de Daniela en Marmato, donde dice apareció muerta, o sea, aparecemos muertas, nada, no hay un sujeto, no hay alguien que nos asesina. Ese mecanismo de invisibilización de la violencia patriarcal creo que es de las cosas más complejas para una sociedad, porque no se trata solamente de lo que la institución estatal haga, sino de lo que una sociedad no es capaz de repetir. Los feminicidios también son una respuesta de lo que ha planteado una sociedad al pensar que la violencia hacia las mujeres es un acto marginal, insisto, privado. Entonces, por esto, cuando salen los medios de comunicación, y también quiero contarles eso, porque cuando nosotras decidimos como observatorio seguir la prensa, queríamos era hacer eso, qué producción había, qué rupturas de pronto se lograban, e incluso María lo dice, o sea, la Fiscalía no va a dar cuenta de muchos datos que se requieren, ahorita también plantearlo, se requieren para salvar la vida de las mujeres. No se trata solamente de encontrar a las mujeres asesinadas, sino saber cómo se establece el lugar, las relaciones, en qué contexto se da, por ejemplo, por qué cambia, porque llega un momento en que se implementa mucho más la crueldad, que hace que ciertos mecanismos generen cierta ritualización de la muerte, como lo dirá Rita Segato, que implicará es enviar un mensaje de miedo y terror a todas las mujeres y a una sociedad agudizarlo o justificarlo. Y quien lo justifica un poco más son los medios de comunicación. Está claro que fue una lucha de más de 8 años, aún lo ponen, aún todavía también está el discurso policial puesto como crimen pasional, pero cada vez los medios regionales y nacionales los han quitado más, o sea, para intentar poner feminicidio o por lo menos el asesinato. Ahorita estamos en un momento donde concretamente está lo de aparecer muertas. Eso también tiene una intención. Ustedes me dicen qué tiempito tengo porque si no yo me extiendo, pero la intención usted tranquila, que si hacemos usted tranquila que usted me interrumpe. Sí. Que una de las intenciones que está claramente, y también lo hemos sentido durante esta pandemia, es que hay también un llamado latinoamericano y también de este país a poderle comprender mucho más a los agresores. O sea, ya no se trata solamente de mirar cómo son asesinadas las mujeres, sino que también entonces estos hombres o sea, qué cambios tienen. Incluso ahí pues que con María yo quería proponerle algo, porque ambos países tenemos algo en similar. Nosotros aquí le llamamos hombres en armas, allá le llamamos toda la mafia, pero estos feminicidios no habían sido catalogados tampoco por la Fiscalía, por eso es que algunos feminicidios, ojo, que es lo que también hay que cambiar en los medios de comunicación, es que se le llama con más vehemencia los medios de comunicación feminicidio a lo que pasa sobre una relación de pareja, ¿sí? Lo que pasa se supone por la crisis del amor o de las relaciones posesivas, como también le llaman, porque esa también es la cosa fuerte con los medios, que cuando te pones de nuevo que un feminicidio tiene que ver con que estaba enfermo de celos, con que no soportaba vivir sin ella, nos ponen en una encrucijada bien fuerte sobre lo que va a ser las crisis o de relaciones de parejas o del amor, que será, es otro tema de debate bien fuerte,
pero creo que hay que ponerlo al centro también, porque los medios de comunicación no intentan eh, amortiguar el impacto de ese feminicidio a partir de quitarle el rostro a los agresores. Creo que es una de las cosas más fuertes que hay, que esa limitante de quitarle mucha responsabilidad a los agresores, entonces también implica que no haya una sanción social para ello. Entonces, si no hay una sanción social, nos queda solamente lo punitivo, y allí en lo punitivo, para Colombia, pues estamos acudiendo a un lugar muy peligroso de pensar que aquí todo es aumento de penas, o en este caso cadena perpetua, cuando eso no va a solucionar. Esa agenda que tiene la intención firme de quitarle fuerza al feminismo, porque al ponerlo punitivo está simplemente diciendo, hombre, si usted la mata se va a la cárcel, pero la pregunta sobre el Estado y sobre la sociedad es ¿por qué no evitamos que este hombre se vuelva un feminicida? ¿Qué es lo que tiene que hacer la institución y el Estado para que eso no pase? Y allí me devuelvo a la primera pregunta que ustedes hacían, y es que si en una declaratoria de emergencia nacional el Estado pudiera, en este caso, dictar las medidas económicas para reestructurar comisarías, para hacer equipos especializados de investigación, porque deben ser muy rápidos, y poder intentar también cambiar la lógica de que nosotras en algún momento lo estamos replanteando, o sea, hemos planteado albergues para mujeres, pero ¿por qué no se puede plantear sitios de resocialización a los hombres? O sea, es decir, ¿por qué no salen los hombres de las casas? ¿Por qué las mujeres son las que deben salir con sus hijos de allí? ¿Por qué no son ellos los que reciben una atención social? Y parece ser que la medida que hemos venido tomando, pues obviamente ha salvado la vida de las mujeres, pero necesitamos focalizar mucho más qué sanciones sociales tiene ese agresor violentador en la casa que está golpeando, que está pegando y que posiblemente sea un feminicidio. ¿Cómo lo vamos a evitar? O sea, porque lo que está planteando una agenda conservadora antifeminista en América Latina es venirse con todas sobre las penas, y ya sabemos cómo están las cárceles, y creo que eso no resuelve un problema de desigualdad y de redistribución y de humanismo. Obviamente ahí está la discusión, creo que estoy abierta para el debate con quienes piensan que, pues, que efectivamente tiene que haber sanciones judiciales, creo que las puede haber, pero no se puede perder esta perspectiva. Y lo último que iba a decir es que parte de estos feminicidios, o sea, en Colombia nosotros contabilizamos 249, voy a rectificar el dato, hasta ayer, discúlpenme, hasta hoy, pues hoy no, hasta ayer, porque no ha terminado, esperemos que no termine muy trágicamente. Y estos feminicidios es porque los que está haciendo la Fiscalía es contar mucho los feminicidios que se dan en contextos de relaciones de pareja, pero no los contextos que se dan a lo que le estaba hablando a María, es por sicariato o por las mafias, que está ligado a la explotación sexual, a la explotación laboral, o a papeles que indirectamente las mujeres cumplen en esas estructuras mafiosas, pero siguen siendo de dominación, y en ellos son asesinadas. Y creo que esta es parte, esos feminicidios en Colombia son del 48%, y son los que más alta impunidad tienen. Gloria nos trastocó todo el guión perfecto con esa exposición tan profunda y que nos amplía el panorama precisamente, sí. Uno de los elementos que toca profundizar es precisamente los contextos que aquí se han reducido a el conflicto intrafamiliar o intrapareja, y por fuera de ese contexto muy difícilmente se reconocen los feminicidios, se cuentan o se visibilizan. Vamos a hacer una pausa musical y regresamos en unos segundos con Concierto para Disentir y este tema de la epidemia de feminicidios en América Latina durante el confinamiento. Ya regresamos.
Disentir. Hoy estamos hablando sobre la epidemia de feminicidios en América Latina durante el confinamiento y estamos con María Salguero desde México, la ingeniera ella, la mujer que ha hecho el primer mapa de los feminicidios en la República de México y que además ha sido pues considerada por Forbes como una de las 100 mujeres influyentes, aunque ella dice famosa pero desempleada. Y con Gloria Elena Castaño del Observatorio de Feminicidios Colombia y también de, ahora ya me olvidó cómo se llama la... El Observatorio de la Red Feminista Antimilitarista. De la Red Feminista Antimilitarista, ¿sí? Perfecto. Entonces, estamos con ellas y continuamos entonces con este conversatorio. Catalina. Otro tema que nos gustaría tratar, como ustedes y hablar en este programa, es el clima de impunidad es un incentivo para que los agresores reiteren y escalen su conducta. Pero esta impunidad está demostrando que los gobiernos y los entes judiciales han sido desbordados y son incapaces de detener el fenómeno, o lo que está demostrando es que el Estado mismo y las autoridades operan con una lógica misógina que impide que sea efectivo combatir este tipo de violencia. Elena. Arranco yo. Bueno. ¿Sí se escucha bien ahí o está muy cercano? Está perfecto. Bien. Listo. Hay una cosa que ustedes hablan frente a lo de la misoginia. Yo creo que tendríamos que irnos un poco como a una reflexión más grande sobre qué implica transformar el Estado para que dejara de ser patriarcal. Eso suena por allá como muy abstracto, pero en la realidad suena como ubicar en la misma prioridad lo que significaría atender a las mujeres, por ejemplo, en términos de presupuestos, en términos de discursos y de análisis de la realidad de las mujeres. Entonces, cuando se habla de si un Estado es misógino, pues efectivamente los funcionarios, la estructura como está hecha, el sistema de justicia, está dado para ello. Recuerden que hasta hace siglo pasado todavía había un atenuante, si no estoy mal, yo no soy abogada, voy a utilizar el término, pues si de pronto me equivoco ahí me disculpan, sobre lo que era la ira y el intenso dolor, y eso era una justificación para bajar penas en este país. Y esas penas se bajaron muchas veces frente a los hombres que asesinaban a las mujeres. Entonces, efectivamente, ubicar en un derecho penal y en el sistema de justicia en la relación de desigualdad que se viene de la cultura, exactamente es el reflejo de que ese Estado se ha ido pensando como un universalismo desde todo el mundo masculino. Por eso cuando una plantea o se ha planteado ya, insisto que es tendencia lo de la Declaratoria de Emergencia Nacional por Violencia hacia las Mujeres y Feminicidios, estamos diciendo que si el Estado se va a ocupar realmente de transformarse. Por ejemplo, en este caso, también una de las limitantes que se tienen es con las comisarías de familia. Es decir, yo voy y denuncio, y si el funcionario o funcionaria cree todavía como en el siglo XIX, que el núcleo de la familia es fundamental y que las mujeres deben quedarse en ellos, aunque tengan violencia, porque la familia es, insisto, el núcleo fundamental de la sociedad en esa concepción que tú estabas hablando ahora de naturalización. Es decir, las mujeres nos quedamos en ciertos lugares porque es la naturaleza de las mujeres, entonces conservar las estructuras patriarcales. Y en esa medida, entonces, lo que se ha planteado es que entonces hay un derecho de familia versus el antagonismo que está hoy, que es el derecho de las mujeres. Ese es un debate que no pasa solamente por las feministas, ese debate pasa por los partidos políticos, los que están en el Congreso, los que creen que tiene que haber medidas familiaristas y quienes pensamos que la posibilidad es que este Estado se haga reconociendo a ese 53% como sujeta de derechos, como ciudadana de este país. Porque igual, que han ganado derechos, se pagan impuestos, se trabaja, se genera riqueza y se hace además de eso un trabajo invisible como es el cuidado. Entonces, esa parte de que las comisarías quieran enfocar, ya hagan llamados a la actitud de mantener la familia, hace que muchas violencias que terminan en feminicidios, estos comisarios quieran conciliar. La violencia no se concilia,
sea, no hay como conciliar con un agresor que te quiere asesinar o te quiere encerrar o te quiere dominar y te quiere someter. Esa es una de las concepciones que tendría que plantearse sobre una emergencia nacional. Comisarías que se centren en defender y salvar la vida de las mujeres. Exactamente pasa con la investigación de los feminicidios o las niñas desaparecidas o las mujeres desaparecidas. Entonces, si desaparece, recientemente pasó, entonces está de fiesta, y si aparece viva, entonces malo, y si aparece muerta, entonces una mártir. Nosotras hemos dicho pues que aparezcan todas y aparezcan vivas porque es el contexto, pero ¿por qué las tenemos que buscar? Porque todo da de que cuando tú sales de una fiesta y te montas a un taxi, no sabes si ese taxi te va a llevar a tu casa, si va a respetar tu integridad. Tú no sabes si en esa fiesta te echan algo en tu trago, porque lo que quieren es acceder a tu cuerpo. Y hoy tenemos un cambio, yo insisto, no voy a extenderme mucho, pero uno de los elementos más fuertes que también pasa en el feminicidio hoy es que muchos de estos agresores no quieren ser identificados, entonces quieren es hacer un acto de dominación a través de la violencia sexual, pero luego no quieren ser reconocidos sobre esa violencia sexual, entonces asesinan a las mujeres y a las niñas. Eso es solo otro de las cosas, otro de los elementos que ha cambiado en los últimos años, en lo que nosotros hemos venido analizando casi 8 años para construir algunas categorías. Insisto, nuestra apuesta como organización feminista de este país es poder que esos datos, que también ha servido a las hermanas mexicanas, o sea, que el activismo que las hermanas mexicanas hacen, del cual siempre hemos admirado, hemos aprendido y también hemos situado, es poder salvar la vida de las mujeres, o sea, poder entender cómo funciona para poder intentar prevenir y también mirar esas transformaciones del Estado. Pero si el Estado, que también hay pocas mujeres allí y muy pocas mujeres que entiendan que hay una apuesta por el feminismo, es decir, que lleguen más feministas al Estado, pues también es una discusión, yo la dejaré, pero yo creo que es de las formas en las que se puede poder hablar por ese 53%. Aquí desde Medellín se intenta poner una agenda que a nadie le importa, buscar a las niñas, encontrarlas vivas, poder entender por qué desaparecen y cuáles redes de explotación sexual quieren hacer y enriquecerse con los cuerpos de las niñas y de las mujeres jóvenes. Con base a eso también se entiende un poco la reconfiguración de los negocios mafiosos, de lo cual pues, insisto, hablaremos en otra ocasión. Ahorita en la última pregunta que hay, para darle paso a María. Sí. María, ya Elena pues nos comentaba en el caso de Colombia cómo es este clima de impunidad sobre las instituciones. ¿Cómo se ve este clima de impunidad sobre estos agresores? Si esto responde a una misoginia por una cultura social, o si esto no está demandando la justicia que en realidad merecen estos delitos. Pues mira, tenemos también ahora sí una violencia muy patriarcal, ahora sí también por parte de la sociedad, pero también violencia por parte de las instituciones hacia las madres de las víctimas desde que se reporta una desaparición. ¿Por qué suelen ser revictimizadas? No les quieren levantar una denuncia por desaparición. Siempre dicen, ay, seguro se fue con el novio. Espere 72 horas, cuando se perdió tiempo valioso y también con el novio corre en peligro, o con la pareja corre en peligro de ser asesinadas o desaparecidas. Desde 1993 que se dio el fenómeno de los feminicidios en Ciudad Juárez, seguimos teniendo los mismos errores y omisiones hasta la fecha. Desgraciadamente, un caso de 2017 que me sigue impactando hasta la fecha, fueron los de una funeraria a recoger el cuerpo y perdieron todo el material probatorio. De hecho, no tomaron nada de material probatorio. La chica fue violada, la encontraron desnuda en vía pública y dijeron que era hombre. Y la revisaron 6 personas y todos afirmaron que era hombre. Si no es que la hermana se aferra y dice quiero entrar a ver los cuerpos, no encuentra a su hermana y se va a la fosa común clasificada como hombre. Y este caso es de 2017, pero hay casos donde tienen al feminicida en el Ministerio Público, aquí le llamamos Ministerio Público, y lo dejan libre por no tener los reactivos para las pruebas de ADN. Hay como 3 lugares que se investigan, y también con perspectiva de género, y también estos asesinatos de mujeres por crimen organizado los tipifican como, todos los tipifican como feminicidios, pero 3 trabajan bien, más o menos.
Sonora está trabajando muy bien porque sentencia a los feminicidas hasta en 4 días. Es la sentencia más corta. Tienen al agresor identificado, lo aprenden, negocian con él el juicio abreviado y en 4 días sale la sentencia. Pero desgraciadamente en todo el país es a la inversa. Allá pueden pasar hasta 10 años para encontrar a un feminicida. Pero este feminicida, como no hubo sanción, no hubo castigo, se fue a asesinar a otra parte. Pero luego cuando conocemos la historia resulta que sus parejas habían denunciado violencia previamente. Pero ¿qué sucede? Pues son revictimizadas porque les dicen, los ministerios públicos les dicen, se ponen de parte del agresor. Dicen, pero ¿usted qué le hizo? ¿Segura que lo quiere denunciar? Si lo denunciamos y lo metemos a la cárcel, ¿quién la va a mantener? Entonces empiezan a darse estos hechos de revictimización, que también la víctima no se siente protegida por la misma autoridad. Y desgraciadamente, pues esto genera también impunidad hasta que llega el feminicidio. Hay casos así tan graves que una mujer que fue asesinada, denunció 15 veces violencia y en ninguna de las ocasiones fue escuchada. Ahora también tenemos en el contexto de crimen organizado, ellas aunque quieran denunciar violencia no pueden porque estas personas, los miembros del crimen ministerio, es un esfuerzo muy local en Escobedo, Nuevo León, que a la víctima le dan un botón de pánico, pero el agresor es transferido a un juez cívico porque es un esfuerzo pero muy local, de un municipio, apenas de una localidad chiquita, entonces no es a nivel estatal. Y desgraciadamente, pues, resulta que cuando una chica desaparece, no cumplieron los protocolos de búsqueda, cuando encuentran el cuerpo, no cumplen los protocolos de investigación, y de hecho, una práctica muy común en México es que muchos feminicidios los mandan a las carpetas de homicidios dolosos. Tan solo en los primeros 5 meses del año, fueron asesinadas 1,618 mujeres y niñas en México. Y claro, tenemos el papel del crimen organizado y estos asesinatos de mujeres no los quieren reconocer como feminicidios cuando hay las causales. Hay también otro modus operandi que yo creo que hasta en Colombia lo tienen identificado, los feminicidios por el sentido de pertenencia. Hay cárteles que han anunciado así, literal, un grupo armado sale en un video anunciando que va a dejar desbaratados a las niñas, niños y mujeres del grupo rival en Cotija, Michoacán. O un narcomensaje diciendo que van a asesinar a las mujeres que se junten con el mugroso del Marro, y eso lo anuncia el cártel rival, o están usando los cuerpos de las mujeres para mandarles mensajes a los rivales. Pero esos no los tipifican como feminicidio. Los mandan homicidios calificados y también invisibilizando los delitos es otra forma de impunidad, ¿no? Desgraciadamente, y también el presidente ha contribuido a minimizar el problema al decir que el 90% de las llamadas al 911 son llamadas falsas, cuando más bien son llamadas que no se concretan, porque resulta que cuando una mujer llama al 911, los policías no están capacitados en género y quieren llevarse a la mujer en la misma patrulla que el agresor. O sea, no se siente protegida, no se siente acogida, entonces ¿qué hace? Mejor desiste. O a veces son los vecinos los que hablan. Sí logran parar el hecho de violencia, que no llegue a más, pero la mujer no se siente protegida. Miren, viendo uno el panorama en América Latina y el Caribe, uno podría decir que el feminicida es causa segunda del fenómeno del feminicidio, no causa primera, y que en general los gobiernos se centran en tratar de encontrar y castigar muchas veces fracasadamente al asesino. Pero al día siguiente o media hora antes o media hora después ha habido otros asesinatos por otros asesinos haciendo víctima a la mujer por su condición de mujer.
Es decir, que la causa primera no sería el feminicida, sino el modelo social mismo de nuestros países. No es hora ya que los gobiernos, que las organizaciones, que los congresos se pongan serios y propongan e implanten reformas al modelo social desde la perspectiva misma de la familia, de la educación, de la interrelación ciudadanas, empresarial, el trabajo, etcétera, todo el modelo social que en últimas es el que está produciendo feminicidas todos los días. Elena. Nos habilita el micrófono, Elena. No te escuchamos. Bueno, vamos mientras tanto con María, mientras Elena arregla el problema de sonido. María, ¿cómo ves tú ese problema? Pues a fin de cuentas, pues desde aquí en México, yo creo que también en Colombia, desde la sociedad, desde la iglesia, desde la educación, siempre nos imponen estos roles de género. Creo que desde ahí empieza a abrirse la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres. Desgraciadamente en México sí hay leyes para castigar, sancionar, y para prevenir, pero desgraciadamente no se aplican en México. Claro, sí haría también ir cambiando la mentalidad con educación, pero va a costar mucho trabajo, ¿no? Desgraciadamente. Y también pues tenemos otro contexto bien complejo que es el de crimen organizado, porque aquí en México pues no nada más son drogas, también se dedican a otros delitos como la trata de personas, robo de recursos naturales, y infinidad de hechos. Y desgraciadamente pues no, a veces saben qué grupo criminal se llevó a las niñas, están las leyes, pero los que las deben ejecutar no las ejecutan. Elena, ¿ya arreglamos problemas de sonido? No te escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí te escuchamos. Perfecto. Perfecto, ¿quién sabe qué pasó? Sí, a ver. Sí, pasa. Lo que les estaba planteando era que ha sido el ideal de lo que se habla frente al Congreso, pero yo quiero como seguir resaltando para los países de América Latina, y yo lo quiero resaltar mucho porque lo está diciendo María. Hay países en nuestra América Latina y el Caribe donde casi nunca se habla de estas medidas. Estoy hablando, por ejemplo, de Cuba, hablar en un momento dado de lo que se pudo avanzar en Argentina, lo que se pudo avanzar en países donde había una opción por los derechos de las mujeres, porque también había una posición política pro derechos de las mujeres, por fuera de lo que ya hemos hablado, es decir, sacar esos cimientos del Estado, que es un Estado en mi consideración, que todavía pugna con opacar en las sino que los negocios son sobre los cuerpos de las mujeres. Y allí es muy importante pensar en países que agudizan sus posiciones mercantiles. Para este país el neoliberalismo, que efectivamente agudiza la función, la división sexual del trabajo, al poner a las mujeres en los puestos de trabajo más precarios, pero además de eso, en agudizar lo que es el trabajo sexual adscrito a mafias, que ya no solamente hacen negocios de drogas y comercialización, sino como María lo estaba diciendo, estamos hablando de una América Latina lamentablemente no solo conectada con las apuestas de las feministas, sino conectadas por el crimen y el crimen transnacional, que está sobre feminicidios transnacionales, tanto en la explotación sexual como en las redes de mujeres que pasan por Panamá, por Centroamérica, a México y a otros lugares. Esas mafias, esos hombres en armas, nos están hablando también de un Estado
que no le interesa, o sea, que está interesado en una economía desbordada y salvaje, y esa economía en una división sexual que hace en esos contextos de mercantilización, hace que agudice todavía más la violencia hacia las mujeres. Por eso quienes nos están escuchando podemos hablar, que ustedes nos pueden preguntar por qué las niñas, o sea, por cuándo se volvieron las niñas fundamentales dentro de ese ojo del huracán de las mafias criminales, y efectivamente cuando producen dinero. ¿Sobre qué? Sobre nuestro cuerpo. En este país, María, yo te quería contar un poco que esa parte del intercambio de la sanción, por supuesto, existió, pero en esta transformación, en esta transición, estas bandas lo que han logrado ya no solamente es buscar ofender, porque uno le llamaba acá eso como crímenes, como utilizar a las mujeres como botín de guerra o como en este caso como una ofensa contradictor, pero ahorita lo que tenemos es que en una ubicación de un modelo salvaje, de total desigualdad, quienes están al centro de eso son niñas pauperizadas por este sistema también. Entonces, la feminización de la pobreza puesta sobre un modelo económico de un Estado que no quiere poner al centro la vida, por eso ponía el ejemplo de Cuba, no es porque no haya violencia allí, sino que la violencia no es la misma, porque no están todas las armas de fuego funcionando, hombres armados generando dominación por fuera del control del Estado, pero que además de eso le es funcional a ciertos estados por la forma en la que están concebidos o cómo están concebidos. Y en esa forma como están concebidos, pues efectivamente hoy son las niñas y las mujeres, que en esas labores de trabajo más precarizados y en la desigualdad son quienes caen más en esto de lo que se llama. Frente al feminicidio íntimo, como se ha hablado tanto, quería terminar un poco con esto, porque es también una responsabilidad del Estado. ¿Por qué tantas armas en América Latina? Porque es cierto, tanta permeabilidad, pues, o sea, tanta flexibilidad con estas armas que son utilizadas también para dispararle a las mujeres. Pues muchas gracias, Gloria Elena, por habernos acompañado esta noche, por generarnos estas reflexiones y permitirnos tener un panorama más amplio de lo que es el fenómeno del feminicidio, para reflexionarlo y para que desde la sociedad civil sigamos haciendo fuerza y exigiendo el respeto por la mujer, pero sobre todo el respeto por los derechos de la mujer, el derecho y sobre todo el derecho a la vida. Y el derecho a la vida compete todos los demás derechos. Gloria, muchas gracias. Con todo gusto, ha sido un gusto conversar con ustedes, y María, qué bueno escucharte. Siempre había hablado y qué rico tener la posibilidad de conocerte, así sea en este mundo virtual, pero si no hubiera sido por el COVID, creo que no nos conocemos. Pues, de hecho, Naciones Unidas tiene identificados los feminicidios en violencia armada, y precisamente es desde Colombia y las guerrillas en Centroamérica. Sí. Pero México y nuestros estados no lo quieren reconocer como tal. Y esa va a ser una lucha por visibilizarlos. Total. Ahí podemos conversar mucho. Siempre algo. Pues María, muchas gracias también por acompañarnos, por compartirnos toda esa experiencia que usted tiene en la reflexión y en la investigación y el seguimiento de este fenómeno de la violencia hacia la mujer, del feminicidio y la lucha misma que usted está dando y que tanto le ha costado a usted. María, muchas gracias. Gracias. Bueno, las conclusiones de este programa, pues espérenlas y mírenlas por nuestras redes sociales. Agradecimientos a los estudiantes del Semillero de Investigación Ciudadanos X de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, en la investigación Paola García y Catalina Boza, en el manejo de nuestra base de datos Tatiana Igarrero, en el diseño de imagen, publicidad y redes sociales Gabriel Alvarado, Gilmer León y Sebastián Casas, en el sonido y coordinación de la plataforma Zoom Mauricio Peñalosa, en la producción Sandra Castro, conducción Catalina Boza, dirección y conducción de Jorge David Sánchez. Y los invito para que nos sigan en nuestras redes
En Facebook nos encuentran como @concierto para disentir laud, @ciudadanos X, en Instagram @concierto para disentir, en Twitter @C para disentir. Este programa lo pueden ver en diferido a partir de mañana por nuestro canal en YouTube, Concierto para Disentir. No olviden suscribirse a nuestro canal y nuestro email, conciertoparadisentirlaud@gmail.com, donde ustedes nos pueden escribir todas sus sugerencias y comentarios. Muchas gracias a toda nuestra audiencia de Latinoamérica y el Caribe por habernos acompañado hoy en Concierto para Disentir. Los esperamos el próximo martes de 8 a 9 con otro tema, otro problema de nuestra región, de América Latina y el Caribe, por Laud 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio. El contenido y las opiniones expresadas en el anterior programa son responsabilidad de sus realizadores e invitados. Desde el río Bravo del Norte hasta Tierra del Fuego. Mosaico geográfico de climas, vegetación y paisajes. La mayor diversidad étnica mundial con una gran riqueza multicultural. 20 naciones y 7. Gracias por escucharnos. Gracias.